Bueno, es la primera vez en 32 años de militancia política que vengo a Mar del Plata y vengo al Partido Justicialista. Algo está cambiando en la Argentina, los felicito a los compañeros del Partido Justicialista de Mar del Plata, porque sentimos el orgullo y la necesidad de reencontrarnos los peronistas y nuestros aliados históricos, y esto tiene un valor entrañable, porque nuevamente tenemos la certeza que desde la política, desde la militancia política, y no de cualquier manera, la militancia con ideas, la militancia con convicción, la militancia con valores, es la que ha permitido la transformación más importante de la cual yo tengo memoria. Yo soy de la generación del año 83, voté por primera vez en el año 83. Voté siempre al peronismo, voté siempre la boleta completa, con luces y con sombras, siempre la boleta completa del peronismo. Yo creo profundamente en el mensaje del general Perón, de Eva Perón, y que Néstor Kirchner es el único responsable de que el peronismo siga siendo la opción de las mayorías populares en la Argentina. Néstor Kirchner vino a honrar la política, vino a honrar la lucha, los principios y los valores, y vino a hacer lo más sagrado que puede hacer un dirigente: entrar con sus valores, con su identidad y con sus convicciones en la Casa de Gobierno, no dejarla en la puerta de la Casa Rosada, y desde allí comenzó en la Argentina un proceso de revalorización de la política de la cual hoy nos sentimos orgullosos. Por eso estamos en lo que es nuestra casa común. Yo lo primero que pensé en decirle hoy, y quiero compartir con ustedes un sentimiento personal, yo siento como militante político, no como diputado, es una circunstancia en la vida de los militantes, los cargos que se nos puede encomendar quien conduce. Siento un profundo orgullo que Cristina Fernández de Kirchner siga conduciendo los destinos de la Argentina. Siento una profunda admiración por sus convicciones y llevarla hasta las últimas circunstancias personales. Siento una profunda gratitud porque asistimos, después de 12 años de gobierno, a un momento en la vida política, en la vida de los militantes único: no tener que avergonzarnos de una sola medida que hemos tomado. Y cada medida que se tomó para garantizar el interés de la mayoría de los argentinos. Y venimos de la apertura de la muestra industrial de Mar del Plata, y yo escuchaba a nuestros ministros cuando hacían la defensa de lo realizado y la proyección del futuro, y percibía la potencia de la alegría de saber que lo que estábamos expresando era el resultado de 12 años de gestión, de 12 años de comunión con los sagrados valores del peronismo. Y digo lo que digo de nuestra presidenta porque nuestra presidenta, junto con el presidente de Bolivia, que obviamente en la prensa argentina no trascendió, son los dirigentes de mayor valoración de sus respectivas naciones. ¿Por qué es esto? Porque se defendió siempre el interés de nuestro pueblo. Y Evita lo decía: cuando elijan a un gobernante, elijan que sea del pueblo. Y nosotros tenemos una sola razón: servir a los intereses del pueblo. Tan genérico y tan profundo como esto. La presidenta ha sido
ya desde el comienzo del 2014 pronosticaban, si ustedes recuerdan, quiero compartir con ustedes una retrospectiva de diagnósticos, que el 2014 iba a ser una salida anticipada del gobierno porque llegaba el fin de un ciclo. Llegaba el fin de un ciclo. Llegaba el fin de las políticas del gobierno. Es más, decían que nuestra presidenta se iba, que se anticipaba el llamado de elecciones, que de lo contrario, fin de año iba a ser un fin de año con desintegración social, con conflictividad en las calles, y todos los economistas hablaban del peor año en 2014 de la historia argentina. Bueno, nuevamente hay que decirle a esos economistas que tendrán que volver a estudiar, porque evidentemente sus diagnósticos dieron por tierra, y el pueblo argentino, el resultado del fin de año fue absolutamente contrario a todos los pronósticos. Hay un dato que no es menor. Se nos informaba que entre el 1 de diciembre y el 12 de enero, este año ha sido el año de mayor participación histórica de turistas en la ciudad de Mar del Plata. Y todos sabemos que cuando a Mar del Plata le va bien, a la Argentina le va bien. Pero claro, primero fueron por la desintegración de los bloques políticos, con Carlos, con Andrea. Nos cansamos de escuchar que este año el bloque legislativo de la presidenta se quebraba, que el fin de ciclo terminaba con una dispersión. Lejos de suceder eso, fue el año de mayor aprobación legislativa a iniciativas del Poder Ejecutivo. Pero bien lejos de suceder eso, fue el año donde se tomaron decisiones. Empezó, por lo menos en estos últimos 4 años, la decisión de la recuperación del capital mayoritario de YPF, pero este año se tomaron decisiones trascendentes. Se modificó el Código Civil y Comercial de la Argentina. Nada más ni nada menos, algo que no podía tener modificación desde fines de 1800 hasta la fecha. Pero sucedió otro hecho mucho más importante. Se logró modificar el Código Procesal Penal de la Argentina. Y acá me quiero detener para hacer una interpretación de la coyuntura. Un propósito que nuestra presidenta expuso en cada asamblea legislativa fue el siguiente: el rumbo y la orientación es inalterable. 2 propósitos, dijo la presidenta: garantizar el mercado interno y garantizar el pleno empleo en la Argentina, como banderas que iban a regir las políticas públicas y las decisiones que se tomaran desde el Estado. No se comprendió esto. Y nosotros tuvimos 3 ejes centrales en la toma de decisiones. El primero fue una posición en defensa del desendeudamiento de la Argentina. Claro, cuando Argentina decidió su política de desendeudamiento y la decisión que tomó Kirchner, recordemos las cosas que se dijeron en aquel momento, que era una locura, que era un despropósito. Y Argentina logró lo que fue la principal quita de intereses de cualquier país que se parara frente a los organismos internacionales. Ustedes saben, se alcanzó el 93% de adhesión de los acreedores de Argentina, solo el 7% quedó afuera. La peor carroña del sistema financiero internacional. ¿Dónde tiene origen esto? ¿Dónde tiene origen esto? En el centro financiero del mundo, en el país del norte. Y quiero recordar un mensaje de la presidenta que muchos se burlaron: si a mí me pasa algo, no miren al costado, miren al norte. Y estamos asistiendo a una investida del Poder Judicial, que es otro de los pilares. El primero fue, naturalmente, los fondos buitre y la política de desendeudamiento de la Argentina. Pero el segundo eje del planteo
de los últimos 2 años fue la democratización de la justicia. Se nos criticó, se declaró inconstitucional el proyecto de democratización de la justicia. ¿Pero por qué tanta resistencia? Porque evidentemente en un sector de los poderes de la República queda todavía enquistados intereses que no responden a los intereses de la mayoría de los argentinos, que responden a un sistema financiero internacional cuyas decisiones son tomadas fuera de la Argentina. ¿O ustedes creen que es casualidad que se le pida inicio de acciones legales a la presidenta por lo que pasó en el caso AMIA? No, no es casualidad. Primero es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza, porque se aprobó un convenio de cooperación judicial para esclarecer hechos, que inmediatamente lo declararon inconstitucional. Pero esto no fue suficiente. Hay un fiscal que va por la presidenta, va por el ministro de Relaciones Exteriores, va por compañeros diputados. Y esto lisa y llanamente es la judicialización del Poder Judicial sobre las decisiones del Estado. Primero, en términos clásicos, es que haya una justicia que impida gobernar la Argentina. Antes lo hacían desde los cuarteles, a los cuales iban a golpear, para parar las decisiones mayoritarias del pueblo, cuando se tomaban decisiones que beneficiaban a la mayoría de los argentinos. Ahora, algunos políticos vergonzosamente renuncian a la política y van a pedir la intervención de la justicia. Pero esto es mucho más grave, porque es la justicia actuando en defensa de intereses que responden a intereses que están afuera de la Argentina. Y no es casualidad lo que pasa con los fondos buitres, porque se inició una campaña de profundo desprestigio nacional e internacional en contra de la figura de la presidenta. Es más, algunos diputados de la oposición recibieron pasaje y financiamiento de esos fondos para ir a criticar y desprestigiar a la Argentina. Y hoy asistimos ante un hecho que es escandaloso. Nadie hizo más por el esclarecimiento de la AMIA que Cristina Fernández de Kirchner. Fue senadora, presidió la comisión que investigó la situación de la AMIA. Y hoy, después de 10 años, nos encontramos con un vergonzoso pedido de acciones en contra de la figura presidencial. Esto, lisa y llanamente, en nuestro modo de ver, de analizar, tiene 2 claros propósitos. Lo que no pudieron con la política, lo que no pudieron con la economía, lo que no pudieron con la agresión mediática, intentan hacerlo desde el Poder Judicial. Y es grave, ¿por qué? Es grave porque nosotros los peronistas nunca nos hemos llenado la boca hablando de la división de poder y de la institucionalidad democrática. Lo damos por presupuesto. Son las instituciones que deben servir al propósito de la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades. Pero ahora asistimos a 2 hechos que han sido, en mi modo de ver, no hay antecedentes de la gravedad. Tema número 1. Estoy obligado a hablar de la actualidad para comprender el desafío que tenemos por delante. Tema número 1. La designación de 16 fiscales. Primero, en el año 94, y disculpen que explique algunas cosas que son de manual, pero para comprender, se crea por primera vez un órgano independiente en la Constitución Nacional. Todos sabemos que nuestro Estado se organiza en la división de los 3 poderes. En la Argentina, por iniciativa del doctor Ricardo Alfonsín, aparece una 4ª figura, que es el Ministerio Público, creado por la Constitución, que lo define, que está en el 4º capítulo, como órgano independiente. ¿Qué tiene el Ministerio Público? La tarea de llevar adelante la instrucción sobre los fiscales y los defensores. La ley del Ministerio Público dice, es un órgano independiente, por eso tiene un capítulo en la Constitución propia, dice no puede recibir instrucciones, ni nadie se puede meter en lo que es la autonomía funcional. El titular del Ministerio Público tiene autonomía funcional y autarquía financiera. Es decir, estamos en la presencia de un poder independiente, de lo cual ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial pueden meterse. Los 16 fiscales son fiscales que rindieron exámenes,
que se filmaron sus pruebas y que el Senado de la Nación lo aprobó. Algunos de ellos tienen más de 20 años en el ejercicio, no son nuevos fiscales. Está dentro de la potestad que tiene la procuradora de ocupar las vacancias, los cargos que se generan. Nuevamente, el Poder Judicial, ¿por qué toma la decisión que toma el Poder Judicial de paralizar esto? Porque en realidad hay un sector de la justicia que ha sido la expresión de intereses opositores a nuestro gobierno. Y es un dato común a América Latina. Esto no es independiente de lo que está pasando en los países que empiezan a tener nivel de autonomía en la construcción de las decisiones nacionales como la Argentina. Lo que no pueden por las elecciones, lo buscan por los medios. Lo que no pueden por el Poder Legislativo y por los medios, lo buscan en la justicia. Estamos asistiendo claramente a una embestida que responde a decisiones que no se toman en la Argentina. Estamos asistiendo a un proceso donde hay decisiones que no se toman en la Argentina y que lo que buscan es escarmentar a todos aquellos gobiernos que empiezan a construir un escenario propio de decidir fuera de los manuales, de los factores de poder. Y yo quiero con ustedes compartir esta reflexión que la venía pensando en el auto. El Imperio del Norte. Nosotros nacimos Braden o Perón, no perdamos la memoria histórica. Solamente algunos trastornados pretenden borrar el ADN en la genética de las decisiones de los movimientos populares en América Latina y en la Argentina. Nosotros nacimos a la política argentina, Braden o Perón. Significaba que los argentinos participábamos en la construcción de nuestro propio destino. Y todos los golpes a los procesos en América Latina no fueron decisiones que se tomaron en la Argentina, fueron decisiones que se tomaron fuera de la Argentina. Y los grupos económicos concentrados en el país del norte tienen su propio proceso de inteligencia y hacen todo tipo de guerra en el mundo. O los conflictos internacionales que estamos asistiendo son conflictos gratuitos. Son conflictos que responden a intereses económicos que tienen su brazo en la inteligencia americana y que han tratado de meterse en todos los procesos de los países y han generado cuanta desestabilización pudieron en el mundo y en América Latina. Entonces, no estamos asistiendo a un hecho aislado, estamos asistiendo a un largo brazo de la carroña del sistema financiero internacional y de la inteligencia que ha trabajado para esos intereses económicos, que toma a la Argentina, como lo tomaron con Evo Morales, como lo tomaron con Chávez, como lo intentan hacer en Brasil, generar la desestabilización de un proceso político. Y cada vez que agravian con la torpeza que lo están haciendo, porque ya ni siquiera tienen los recaudos de respetar la división de poderes en la Argentina, lo que logran es fortalecer la imagen de nuestra presidenta. La mala noticia que tienen los poderes concentrados que toman decisiones fuera de la Argentina y los argentinos que van a pedir permiso afuera, aunque parezca mentira, sigue habiendo argentinos que van a pedir permiso afuera. Cuando fuimos y le dijimos a los diputados de la oposición, señores, vayamos juntos a defender la decisión soberana del Congreso de la Nación, pusieron 1000 excusas y solamente en forma aislada algunos diputados fueron y tuvieron la dignidad de defender a la Argentina ante el vergonzoso atropello de un poder judicial de Estados Unidos que pretende condicionar y poner de pie los intereses de la Argentina. Entonces, este no es un hecho aislado. Este no es un hecho aislado, ni lo es la intromisión dentro del Ministerio Público. Se equivocan. Forma parte de una decisión de demoler las capacidades del movimiento nacional en la Argentina que conduce Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y saben qué problema tienen? Que esta presidenta, después de haber perdido a su marido en la lucha por la transformación de la Argentina, después de haber pasado todo lo que pasó, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y su vida, su ejemplo, su testimonio es la defensa clara de la defensa de un solo interés, el interés del pueblo argentino. Y por esa actitud, por esas convicciones, nosotros llegamos al año 12 de nuestro gobierno, de pie, creciendo y con futuro. ¿Por qué tenemos futuro? ¿Por qué nos encontramos en nuestra casa los peronistas? Porque empezamos a oler definitivamente que la Argentina se puso de pie porque hubo un presidente y una presidenta que fueron leales con el pueblo
Y eso no tiene compensación ninguna. Yo, créanme que me levanto feliz. Créanme que cada día que comienzo, lo comienzo con la alegría de saber que pertenezco a un proyecto de país donde quien conduce nos cubre la espalda a todos, porque no retrocede ante ninguna presión, no retrocede ante ningún interés, y el único interés que la hace retroceder es el interés del pueblo y ser el escudo del interés de la mayoría de los argentinos. Y esto está en el ADN del peronismo. Esto es lo que los peronistas llamamos lealtad y no se nos puede entender. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas cosas, dice que nos volvimos locos, dice que tenemos una persecuta sobre nuestro destino. No. Es la lucha por construir la decisión de la patria grande. ¿O ustedes creen que este nuevo grano que le salió al sistema financiero internacional, primero fue la posición de Argentina? Era una locura, quedábamos afuera del mundo. Tener un proceso de desendeudamiento resuelto por el Congreso de la Nación. Y cuando se decidió abrir el canje de deuda, que se llegó al 93%, se llegó por una ley del Congreso de la Nación. Y todo este año decía, hay que arreglar. Algunos salían corriendo diciendo que había que arreglar. La colonización llega a niveles tales donde despreciamos la propia capacidad los argentinos de decidir en el ejercicio de la democracia, que es que las instituciones y la división de poderes sirvan a la mayoría de los argentinos. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir la más absoluta convicción que el peronismo, Frente por la Victoria, el peronismo kirchnerista, como querramos llamarle, va a seguir gobernando la Argentina? No tengan duda, vamos a seguir gobernando la Argentina, porque no hemos traicionado los sagrados intereses de nuestro país. Ahora, esto no es para que nosotros nos conformemos y depositemos todo en el liderazgo de nuestra presidenta. Yo lo digo hasta el cansancio. ¿Qué importa el destino individual de cada uno de nosotros si lo que está en juego es el destino del pueblo argentino? Estaremos en el lugar que quien conduce nos indique que podamos servir a la patria, que podamos servir a nuestro movimiento. En lo último debemos estar los hombres. Casi es una herejía anteponer lo individual sobre la construcción colectiva. Pero es una herejía porque es violentar los más sagrados intereses de hombres y mujeres que se sienten actores del cambio de la historia. Yo, como argentino, como militante político, siento el orgullo de ser parte de una generación que está cambiando el destino de la Argentina. Pero el principal virus de la dependencia, la principal contradicción, es la propia matriz en la cual nosotros hemos sido formados. Tenemos que tener la capacidad de mirar a la Argentina, de mirar al presente y de asumir el futuro, poniéndole la letra de lo que nosotros sentimos. Por eso es necesario primero que nos escuchemos a cada uno de nosotros y después que escuchemos a los hombres y mujeres que tienen la ilusión de que mañana va a ser mejor y que tiene algo para aportar. Nosotros como generación no podemos ser indiferentes. Este es un punto de síntesis histórica de las mejores experiencias nacionales, de las mejores experiencias populares. Hemos recuperado el sendero del crecimiento en la Argentina. Yo no necesito dar cifra, que sea el año de mayor cantidad de turistas en Mar del Plata. Esto por sí solo es el termómetro en el cual se mide la Argentina. Este es el termómetro por el cual se miden las ilusiones de los argentinos. Ahora, nosotros estamos convocados a escribir
cotidianamente, sobre todo los militantes, la Argentina que defendemos y la Argentina que queremos. Antes tenían los cañones, ahora tienen los medios de comunicación. Van a tirar lo que tengan. ¿Por dónde pretenden dañarnos? Pretenden dañarnos agrediendo lo más sagrado que tenemos los peronistas, que es la honorabilidad de quien conduce la Argentina. Y ya no tienen reparo, llegan hasta sus propios hijos. Ayer un Twitter decía, atento, atento, acciones contra la presidenta, la hacen responsable del hundimiento del Titanic. No tengan duda, no tengan duda que van a encontrar cualquier razón para descalificar y para prestigiar. Entonces la política tiene un extraordinario desafío. ¿Cómo se construye, creo yo, este proceso político en la Argentina? Discutiendo, evaluando, escuchándonos. ¿Cómo hacemos nuestro aporte militante? Casa por casa, compañero por compañero, recogiendo las expectativas, las ilusiones y decirle que hay un futuro para escribir en la Argentina. Y que eso, y lo más importante de eso, es que cada uno de nosotros se sienta actor determinante de este tiempo. ¿Ustedes creen que los 5 millones nuevos de empleo que se generaron en la Argentina, o ustedes creen que nosotros vamos a entregar que los liberales representen los 5 millones de nuevos trabajadores de la Argentina? ¿Ustedes creen que estos 10, 12 años de transformación de la patria vamos a entregarnos en manos de los oportunistas que acomodan su posición partidaria según le convenga? A mí no me importa hablar mal de nadie, pero sí me importa rescatar la política, rescatar el valor de la idea, la convicción, la palabra en la política. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y el que es capaz de tener palabra, compromiso con los militantes, tiene capacidad de defender el interés de la mayoría en el escenario que le toque. Y eso fue Néstor y eso fue Cristina. Hemos tenido el testimonio de un modelo de dirigente diferente, que no se comieron ninguna presión, ninguna extorsión de los sectores concentrados de la economía. Y yo recién cuando venía acá y lo escuchaba el ministro de Economía, es la primera vez en la Argentina que tenemos un ministro de Economía que acompaña y apoya técnicamente la decisión de quien conduce. Muchas veces teníamos ministros de Economía que recibían un mandato del presidente y que volvían convencidos del mensaje del mercado o del Fondo Monetario, de los organismos internacionales. Esa es la certeza. Este año hubo que tomar medidas contra todos los pronósticos. Y cuando el ministro de Economía iba al Congreso de la Nación, la oposición decía que estaba loco, que quedábamos fuera del mundo, que era insolvente, que no tenía práctica, que no tenía experiencia. Pues que vayan a estudiar de vuelta, porque tenemos un proceso económico de recuperación, donde el proceso de industrialización de esta ciudad es el testimonio de que las decisiones que se tomaron fueron las decisiones acertadas. Y esto como militante nos llena de vida. Si nosotros somos soñadores, ¿o por qué llegamos cada uno de nosotros a la política? Cuando nosotros llegamos a la política, la motivación primera de los peronistas, no de los liberales, es cambiar la realidad social. Es sentir que podíamos hacer algo por cambiar el lugar en el cual estábamos. Los liberales llegan por una posición personal, de prestigio individual. Los liberales llegan porque se creen merecedores del reconocimiento de la sociedad. Nosotros somos instrumentos. Nosotros somos servidores. La política es centralmente vocación de servicio. Y la política se juega cada momento, todo el tiempo. El presente y el futuro. Porque todo el tiempo hay que decidir. Y nosotros necesitamos una generación nueva de peronistas que tienen el ejemplo de Néstor y de Cristina, que en cada decisión decidieron defendiendo los intereses del pueblo argentino. ¿Cómo vamos a un año que es electoral? La verdad que ni nosotros mismos creíamos que íbamos a llegar a este enero de la manera que hemos llegado. Ahí en la apertura de la Expo Industrial, yo empecé a percibir el mismo clima que percibí en el año 2011 cuando era ministro de Agricultura. Empecé a percibir ese mismo clima. Tenemos razones fundadas para mostrar. Tenemos desarrollo en materia tecnológica. Tenemos proyección
de transferencia de tecnología para la producción. Tenemos un país que empieza a hablar de la integración productiva del desarrollo de sus capacidades nacionales. Tenemos una Argentina preparada para liderar los desafíos que como sociedad tiene. Se respiraba un clima de patria, se respiraba un clima entre los empresarios, entre los gremialistas, entre quienes exponían, entre los industriales. El clima que se respiraba no era el clima del lamento, no era el clima del cansancio, era el clima de la ilusión, era el clima de la inversión en la certeza de que Argentina empieza a hacer lo que nosotros estamos convencidos que Argentina va a hacer. Yo he tenido un tránsito circunstancial por el Ministerio de Agricultura. Argentina tiene como productor de alimento un planteo que hizo la presidenta Cristina Fernández, cuando plantea Argentina tiene que industrializar su producción. Eso es soberanía. Haber tenido el desarrollo biotecnológico y genético que la Argentina tiene, eso es generación de valor. Eso es desarrollo nacional. Eso es hacernos dueños de las capacidades de lo que nosotros producimos y generar la riqueza nacional para el desarrollo del país. Miren, Perón decía hace 40 años, América Latina va a ser en el siglo XXI la reserva de recursos naturales que el mundo necesita. Preparémonos para industrializar esa riqueza. Lo que está pasando con el litio en el norte de Argentina. El proceso de industrialización, de investigación y de transferencia tecnológica hacia el litio. Por supuesto que los países centrales vienen a la carga por eso. ¿O ustedes se creen que es gratuito? A nosotros nos siguen asignando el lugar de factoría, de ser productores de recursos primarios. Cada vez que Argentina participa más en su propio desarrollo, en la industrialización de su producción y de su riqueza, eso es más soberanía y eso es más riqueza generada en la Argentina. ¿Ustedes creen que es gratis tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Argentina duplicó los científicos investigando en la Argentina. 35.000 científicos había en la Argentina. Hoy hay 74.000 científicos en la Argentina. Y el número deseado es 100.000 científicos en la Argentina, transfiriendo y convirtiendo la producción y generando valor agregado. Esa es la soberanía política. Esa es la construcción de tener un proceso de desarrollo propio. Claro, no nos olvidemos cómo nacimos. Nacimos a la vida política entre la lucha del interior versus el puerto. El puerto vivía de lo que importaba y exportaba, no de lo que producía. Y la guerra del país federal era para que la producción valiera, para que la producción y la riqueza que se generaba pudiera quedar en la Argentina. Sigue siendo la misma discusión, con una complejidad financiera mucho más grande, con una complejidad financiera que tiene aliados adentro y tiene afuera, con una complejidad financiera que maneja la inteligencia, que arma guerra en el mundo, que alienta y provoca atentados. Y que claro, lo peor que le puede pasar es que haya hombres y mujeres de la política dispuestos a defender el interés de la Argentina y el interés de la nación. ¿Cómo no vamos los militantes a sentir que tenemos todas las armaduras para dar razón de nuestra esperanza al pueblo argentino? Yo les pido que cada uno de ustedes haga un ejercicio personal de mirar hacia adentro y decir si hay alguna medida por la cual tenga que avergonzarse. Que piense los ejes del peronismo y que piense las decisiones que se han tomado. Y esto es peronismo en estado puro. Es gobernar para un solo interés, que es el del pueblo. Yo veo años en la Argentina que van a ser mucho mejor que el presente. Entre otras cosas, porque la política de desendeudamiento, y lo decía Capitanich claramente en el mensaje, el año que viene disminuye, en el 2016, en el 2017 disminuye, en el 2018, 2019, hoy estamos pagando este año cerca de 15.000 millones de dólares de servicio de deuda, pero en 3 años vamos a estar pagando 2.000 millones de dólares. Y esto es un problema, porque esto es más autonomía, esto es más independencia, esto es más soberanía, esto es más reafirmación de la posibilidad del desarrollo propio como nación. ¿Cómo no vamos a tener ilusión y esperanza?
¿Cómo vamos a entregar la transformación más estructural que se ha hecho en la Argentina, de la cual tengamos registro y memoria? Y no nos sorprenda el nivel de virulencia de los ataques que recibieron, porque no pudieron con las elecciones, no pudieron con la disolución legislativa, no nos pudieron quebrar, intentaron quebrarnos. La presidenta sigue con las capacidades institucionales intactas para seguir tomando las decisiones que faltan y que son muchas. Y ahora van por el Poder Judicial. Esto no es aislado. Esto no es descontextualizado. Estas son decisiones que se toman afuera de la Argentina. Claro, ya sé lo que van a decirnos. Nos volvimos chavistas, ya sé, volvimos al peronismo primitivo, pero es la historia. Es la historia. El proyecto de la Patria Grande es un proyecto que da de espalda a los intereses de quienes quieren hacer de cada país una factoría. No les importa lo que deciden afuera qué pasa con la Argentina. No les importa si es un proyecto de inclusión para 10 millones o para 40. Lo único que le importa es maximizar negocios internacionales y financieros. Y hay otro grano que le ha salido en el mundo al sistema financiero internacional, que es un papa argentino, un papa que tiene una visión latinoamericana, un papa que dijo claramente el liberalismo es la muerte y el proyecto de la Patria Grande es el sueño inconcluso de nuestra América Latina. Y creo que también es una oportunidad para mirar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como generación. Los peronistas no estamos acostumbrados a mirar la historia por los medios de comunicación, que además la escriben en contra de nosotros. Hoy cada uno de nosotros tiene un llamado a cambiar la realidad, a defender lo hecho. Por eso el peronismo, en su etapa institucional y organizada, tiene un rol tan importante en la construcción de las coordenadas del futuro. Porque claro, lo peor que le puede pasar es que la política decida discutir la política. Claro, lo peor que puede pasar a quienes pretenden que las decisiones no lo tome la política, que la tomen los grupos de poder económico concentrado, las corporaciones como se llama ahora. Los que nos hicieron creer que la globalización, se llevaba todo la globalización. Se llevaba todo. Entonces, creo internamente que cada uno de nosotros tiene que ser la llama, la brasa que encienda otra brasa para que el peronismo, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, genere los cuadros políticos que garanticen la lealtad con la misión histórica que tiene el peronismo. No nos preocupemos por las candidaturas. No nos preocupemos por las candidaturas. Porque además las candidaturas anticipadas y arrebatadas fueron producto de quienes creían que la presidenta iba a estar absolutamente debilitada. No nos olvidemos. Quienes se comieron el relato de los medios de una presidenta que no podía gobernar, que era un fin de ciclo. Nosotros creemos que hay un inicio del ciclo. Nosotros creemos que hay un segundo tiempo que tiene que ser tan o más potente que este, que no puede haber un solo tranco para atrás, y que este proceso es inexorablemente irreversible, y es irreversible porque el pueblo argentino, sobre todo los sectores más vulnerables, los sectores más empobrecidos, han percibido que el Estado no estuvo al servicio de 4 funcionarios que se enriquecieron y empobrecieron al pueblo, sino que estuvo al servicio de la mayoría de los intereses de los argentinos. Y esto es lo que lo vuelve loco. El proceso de lo irreversible. ¿Por qué el cambio en la Argentina es irreversible? Porque no va a haber ningún argentino bien nacido que no esté convencido que su propio destino se juega en el presidente, en el gobernador que elijan en el 2015. Y ahí estamos nosotros. Para eso es necesario leer, para eso es necesario discutir, para eso es necesario salir casa por casa, enriquecer nuestra práctica política con lo que escuchamos del otro. Yo no sé qué lugar ocuparé.
sea cual sea el lugar que me toque ocupar, y se lo he dicho así a la presidenta. Y si me toca barrer la unidad básica, lo haré con el mayor orgullo de sentirme parte de un proyecto colectivo que está cambiando la historia. Me acuerdo de un libro que prologó Cristina, del gobernador Antonio Cafiero, Militancia sin tiempo. Cuando Antonio escribe una carta a los militantes, que es hermosísima, se la recomiendo si la pueden ver. Entonces él dice, ¿qué es un militante? Es aquel que tiene en su armadura las ideas, los valores, las convicciones, que es un soñador empedernido, que todos los días tiene un nuevo sueño, y ese es el sueño de cambiar la realidad. Por eso los peronistas no somos dogmáticos. Nuestro único dogma es justicia social, construir una sociedad con igualdad de oportunidades. Y el Estado debe ser el garante del bien común, conducido por los peronistas. El Estado conducido por los liberales prefiere la competencia a la solidaridad. Prefiere el mercado a la comunidad organizada. La otra bandera es la soberanía. Hablar de soberanía, me decía un periodista, se está escuchando mucho una palabra que no se escuchaba, soberanía. La primera soberanía es la realización personal. Que cada argentino siente que le pueda dar a su hijo el plato de comida, que le puede garantizar un estudio. Que cada chico pueda tener su propia computadora. Que los hijos de los ricos y los hijos de los pobres tengan la misma igualdad. Yo he sentido como papá la diferencia que mi hijo podía tener una computadora y sus amigos no la tenían. Y mirar la ñata contra el vidrio genera impotencia en esta sociedad. Y saber que el papá con su esfuerzo le puede llevar a su hijo el futuro que él no tuvo. Y la Argentina que creó las universidades que creó. Cada vez que creamos una universidad en el conurbano bonaerense, lo veo el flaco, que ha sido un promotor de esto. La oposición no vota, pero me llamó la atención, yo voy a comentar, la Universidad de Urlica. Claro, el hombre de la Unión del Centro Democrático, que pasó por nuestro gobierno y que ahora fue a armar un partido renovador con todos los liberales sueltos que andaban y con algunos compañeros de la cual sentimos pena y lástima, porque confundieron las contradicciones más importantes con las contradicciones secundarias. Era una universidad para su región. ¿Ustedes pueden creer que un sector del radicalismo y un sector del Partido Renovador que provenían de esa sección electoral, que provenían de esos distritos, votaron en contra? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué explicación tienen ante la historia? Porque todos estamos convencidos que la educación es el nombre de la construcción de igualdad de oportunidades en la sociedad argentina. ¿Cómo se entiende eso? Eso se entiende solo y solo si estamos convencidos que hay nuevamente dos modelos de país en juego. Que le pongan la expresión que quieran, que digan lo que quieran decir, pero están los dos modelos de país en juego. La Argentina que decide la construcción de la resolución de su respuesta a partir de la propia realidad, y la Argentina que decide con los libros escritos en el exterior, con las soluciones escritas afuera. Universidades que forman a muchos argentinos y que están financiadas por los grupos concentrados de Estados Unidos. Yo creí que de estas cosas no íbamos a tener que volver a hablar, porque creía que eran cosas asumidas colectivamente por el pueblo argentino. Para muchos es como traer una pieza del Museo Nacional y Popular, del Museo del Peronismo, de la historia más gloriosa que trataron de acallar. Y hoy volvemos a hablar de estas cosas, pero volvemos a hablar de estas cosas porque están en juego dos modelos de país. Entonces, ¿qué sentido tiene para quienes formamos este espacio, que lo llamamos peronismo kirchnerista, Frente por la Victoria, con una
para la victoria, con una visión amplia y plural para todos los hombres que tengan un sentimiento nacional, que privilegien el interés de la patria por sobre cualquier otro interés. ¿Qué sentido tiene si tenemos la certeza que quien conduce no traicionó al pueblo argentino? Y en las decisiones que quien conduce tome, y en los movimientos nacionales de América Latina, los líderes que garantizan el gobierno de la mayoría de los argentinos también garantizan que quienes lo sucedan respeten esos principios, esos valores y esa discusión. Y cuando tenemos algún barullo interno, y cuando levantamos la voz para hablar de algunas actitudes que no estamos convencidos, no lo hacemos en contra de nadie en forma personal, lo hacemos en la defensa de lo que entendemos que es la columna vertebral de este proyecto nacional y popular. Este proyecto nacional y popular se alimenta de un solo lugar, que es con el pueblo. No es en los medios de comunicación, no es en el marketing electoral, no es en los colores, es en la expresión del sentimiento de las aspiraciones de la mayoría de los argentinos. Y eso, compañeros, se hace con militancia política. Si nosotros tenemos que resignarnos a que la militancia política sea una pieza del museo, el peronismo no tiene razón de ser en la Argentina. Si tenemos que cada uno de nosotros resignarnos a que el marketing y los instrumentos van a decidir por la política, ¿qué razón tiene dar la vida todos los días para cambiar la realidad? ¿Qué razón tiene ser portavoz de un mensaje esperanzador? Poner el esfuerzo en interpretar lo que a nuestro pueblo le pasa y convertirlo en iniciativa y en ideas políticas. Por eso les digo, compañeros, por eso les digo, somos una generación de argentinos que no podemos permitir que nos arrebaten la capacidad de decidir lo que nosotros queremos. Confiamos en el liderazgo de quien conduce. Si no traicionó al pueblo argentino, mucho menos se va a equivocar cuando tenga que elegir cómo ordena. A mí me conduce Cristina Fernández de Kirchner y voy a hacer como militante político lo que Cristina Fernández de Kirchner crea que puedo hacer para servir a la Argentina. Y eso, compañeros, desposeído de cualquier ambición personal, con la clara certeza de que somos una generación que queremos tener la oportunidad de conducir la Argentina en el lugar que nos toque. Con esas ganas, con esa ilusión, con ese desprendimiento, asumimos la responsabilidad que nos toca en el presente. Si no tuviéramos esta discusión, estaríamos traicionando a nuestro propio pueblo. La competencia es de los liberales. El vedetismo mediático es de los liberales. Nosotros tenemos que rendir cuenta ante dos lugares, ante nuestra propia conciencia y ante nuestro propio pueblo. Y no estoy hablando, tengo la certeza íntima, que no estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Estoy hablando con la mismidad de cada uno de nosotros. Por eso, compañeros, casa por casa, no hay alternativa. Fábrica por fábrica, facultad por facultad, comercio por comercio, lugar donde nos toque intervenir a cada uno de nosotros. Así, todos los días se juega la batalla decisiva de construir el modelo de país que nosotros queremos construir. Hay un elemento, yo vuelvo sobre esto, hay un elemento, porque yo creo que es confirmatorio de toda la identidad de los movimientos populares en América Latina, que la Iglesia Católica haya elegido un Papa y que el Papa haya salido para el lugar menos imaginado. Menos imaginado. Nosotros no nos olvidemos que Perón dijo: la doctrina social de la Iglesia es el basamento histórico-filosófico de nuestro pensamiento. Y Perón dijo: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y la realización de la comunidad tiene que estar estrictamente vinculado a que cada uno pueda desarrollar lo mejor de sí. La construcción colectiva, de un modelo colectivo, de decisiones, de pertenencia, de compartir un destino y un horizonte de felicidad, la certeza de mañana mejor, tiene que ver con estimular las mejores capacidades de cada argentino. Nosotros creemos firmemente en la iniciativa individual.
pero como parte de un proceso de construcción colectiva. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto empeño en generar incertidumbre, escepticismo? Porque quieren demoler la iniciativa individual de cada argentino de que mañana va a ser mejor, de la construcción de un presente y de un futuro mejor para cada argentino. Y los militantes sabemos mejor que nadie de esto. Obviamente que el movimiento obrero es parte constitutiva de este proceso histórico. Obviamente que los industriales que apuestan al crecimiento, que los científicos que apuestan a la transferencia del desarrollo científico a la producción y el empleo, obviamente que quienes piensan desde lo social este tiempo y asumen el desafío del presente, van a escribir la historia que viene. Pero que se olviden, Cristina va a seguir siendo la conductora del presente y del futuro, porque es un liderazgo que el pueblo lo hizo propio, porque nosotros sentimos el orgullo, porque nosotros sentimos orgullo. Y por eso dije al comienzo que no le quedaba más recursos. No le importan ni los problemas de salud, ni lo que pase, no importa nada. No importa la intimidad de la familia, no importa los hijos. Los buitres son buitres en serio y no tienen reparo, ni humano ni personal. Tienen un solo propósito, vernos de rodillas. Tienen un solo propósito, que esta sublevación de reafirmación de intereses nacionales que han tenido se quiebre. No lo van a lograr. Y aquí el peronismo tiene una tarea militante. Tiene una tarea de militantes que todos los días fortalezcan la idea de la construcción colectiva. Por supuesto, nosotros no queremos un país en el cual el peronismo sea la oligarquía partidaria o una nueva minoría que utiliza lo partidario para beneficios individuales. Queremos que nuestros partidos sean la puerta abierta en la cual se va consolidando y va asumiendo el desafío del presente y del futuro, de las mejores ideas, de las mejores aspiraciones. Militar hoy más que nunca vale la pena. Militar hoy más que nunca tiene sentido. Militar hoy más que nunca tiene que ver con sentirnos parte de una patria que está cambiando. Y yo no imagino la patria. Nosotros no queremos la patria al cajón, al lado del cajón de nuestros padres. Nosotros queremos la patria en la cuna de nuestros hijos. Nosotros queremos la patria en el legado que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Y fíjense la riqueza que tiene el peronismo. Acá me acompaña a nosotros, nos acompaña un compañero como el Flaco Kunkel, que viene de otra historia de lucha, de otra historia de grandes expresiones del movimiento nacional, de compañeros que pagaron con su vida y con la cárcel por defender el sueño. Pues valió la pena el dolor, valió la pena que algunos compañeros hayan llegado hasta el límite de dar su propia vida. ¿Y saben qué? Néstor y Cristina vinieron a saldar el desafío y los sueños de esa generación. Vinieron a cumplir con un mandato histórico y dejan una patria con un saldo de vida, de lucha, de ejemplo reparado. Nos toca a nosotros, como generación de la democracia, nos toca a nosotros hacer de esta Argentina que fue reparada, esta Argentina que fue puesta de pie, crecer, hacer de la Argentina lo que estamos convencidos nosotros y nuestro pueblo que la Argentina sea y está destinada a ser. Hay dos caminos, hay dos proyectos de país. Nosotros sabemos en qué camino y en qué proyecto de país estamos. Vale la pena. Entreguemos todo lo que tenemos que entregar. Hay un nuevo amanecer en la Argentina. Néstor nos ilumina, Cristina conduce y el pueblo va a hacer que el próximo presidente sea un compañero nuestro que defienda el interés de la mayoría del pueblo argentino. Compañero, gracias por este testimonio de militancia, gracias por estar acá y hasta la victoria cotidiana. Muchas gracias.